Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Muy buenas tardes a todos los televidentes que nos sintonizan acá en el Canal TRO, los televidentes del Oriente Colombiano. Este es su programa Actúe en Derecho, un programa con responsabilidad social que busca despejar todas las dudas jurídicas que tengan ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy un tema muy importante, de trascendencia. No todo el mundo conoce la importancia que tiene la función pública o los servidores públicos en el cumplimiento de los fines del Estado como tal. El día de hoy nos acompaña nuestra compañera habitual, la doctora Marlene Murcia, con quien vamos a socializar este importante tema, el principio de concurso de méritos y los derechos que pueden ganar los prepensionados en este trasegar del COVID-19. Doctora Marlene, muy buenas tardes. Hola, doctor Reinaldo, buenas tardes. Cordial saludo para todos nuestros televidentes. Sí, esta tarde vamos a tocar un tema muy importante, muy relevante, sobre todo por los derechos que se pueden ver afectados, porque si bien es cierto, a la función pública o al servicio público se accede a través de un concurso de méritos, en algunas oportunidades hay personas que estaban desempeñando esos cargos por un nombramiento en provisionalidad, por un encargo y que tienen unos derechos adquiridos. Cuando se abren estos concursos de méritos y se nombran personas en propiedad, obviamente desplazan a las personas que estaban realizando esta función, que estaban llenando este cargo. Pero esas personas que estaban llenando este cargo en muchas oportunidades han adquirido algunos derechos, han adquirido algunas expectativas de derechos. Entonces no es tan fácil o tan sencillo que quien ganó el concurso desplace a la persona que estaba en el puesto. Ocupando el cargo. Ocupando el cargo. Este es un tema bastante técnico, bastante, digamos que requiere de un conocimiento especial, y para eso tenemos a nuestro invitado que nos va a resolver todas las dudas al respecto. Precisamente, doctora Marlene, hoy nos acompaña el doctor Samuel Villamizar, especialista en Seguridad Social y Derecho Público. Doctor Samuel, muy buenas tardes. Ya vamos con el doctor Samuel. Doctora Marlene, antes de entrar en materia con el doctor Samuel, pues nosotros en el transcurso de esta semana hemos seguido socializando el tema de las implicaciones o la transformación que ha tenido la función pública en este confinamiento que hemos tenido, donde se han afectado todas las funciones del Estado. Recordémosle a todos los televidentes que un servidor público, a través de un concurso de méritos, garantiza que se cumplan los fines del Estado a cabalidad, que termina siendo un principio constitucional de nuestro ordenamiento normativo. Ahora sí saludamos nuevamente al doctor Samuel Villamizar. Doctor Samuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo, doctora Marlene Murcia. Me agrada acompañarlos en esta tarde y poder aportar en algo frente a este tema que nosotros denominamos el llamado retén social o de los prepensionados en materia de seguridad social. Bueno, antes de entrar en materia, yo invito a todos los televidentes. Este es un tema extremadamente sensible, porque estamos hablando de la idoneidad y los derechos de las personas que hacen parte del engranaje del funcionamiento de los entes territoriales, entes descentralizados, todo lo que tenga que ver con la función pública. Invitamos a que nos llamen a nuestras líneas al 310-245-8548 o al 648-4820. Doctor, en estos tiempos, sabemos que en condiciones normales, el principio de concurso de méritos prima sobre cualquier otra situación en la función pública. Expliquémosle a nuestros televidentes primero qué quiere decir o qué es ese concurso de méritos
y después expliquémosle cómo incide ahorita en tiempos de COVID. Por los cuales la administración pública reglamenta todo lo particular a las pruebas y a los procesos de selección de los funcionarios que van a entrar a desempeñar los cargos públicos. Hay que recordar que en la Constitución Nacional se señala y se establece cuáles son los cargos públicos que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, existen cargos de carrera administrativa, los cuales se someten a procesos de concurso o procesos de selección de concurso, mediante los cuales las personas, muy recientemente, ahora lo vemos muy común, la función pública ha creado unas plataformas por medio de las cuales los ciudadanos acuden a ellas, inscriben la hoja de vida, pagan una inscripción y participan dentro de un proceso de meritocracia. En virtud de ese proceso de meritocracia, obviamente debe cumplir la idoneidad, debe cumplir la persona aspire. Bueno, vamos a solucionar las dificultades de conexión que tenemos en este momento con el doctor Samuel. Doctora Marlene, el doctor Samuel nos estaba explicando cuál es el procedimiento del concurso de méritos, nos alcanzó a decir cuál era el procedimiento, cómo se accede y que es la forma más idónea de acceder a la función pública. ¿Qué podemos decir al respecto, doctora Marlene? ¿Qué podemos complementar en el tema? Sí, como lo decía el abogado, el concurso de méritos es la manera de poder entrar, digamos, a formar parte de la administración pública como servidor público. Hace algunos años estos temas eran básicamente temas políticos, eran recomendaciones, eran las famosas palancas. Si yo tenía la palanca podía acceder a un cargo público, si no tenía la palanca no podía acceder. Esto se ha ido modificando, pues nuestro Estado ha ido avanzando. La famosa politocracia. La famosa politocracia, que no era meritocracia, sino politocracia. Usted tiene recomendación, usted entra, no importa si cumple el perfil o no cumple el perfil. Todo eso se ha ido modificando, hemos ido avanzando. Ahora tenemos, como lo decía el abogado, unas plataformas donde cualquier ciudadano, obviamente que cumpla los requisitos que el cargo exige, se puede postular. Y sí existe la meritocracia. Conozco personas que han entrado, digamos, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría, en ejercicio de esta meritocracia. Entonces se presentan, concursan, si su perfil es el requerido por la entidad, si cumplen con todos los requisitos, pasan una serie de pruebas, pruebas de conocimiento, pruebas psicotécnicas, y si todo esto lo pasan, pues entran a conformar lo que se llama una lista de elegibles. Entonces, entonces esas personas obviamente quieren entrar a posesionarse en sus cargos, quieren entrar a trabajar. Es un derecho adquirido. Es un derecho adquirido, pero ahí vemos, doctor, que a veces hay personas que han estado desempeñando ese puesto, ese cargo, porque los han nombrado, por ejemplo, en provisionalidad. Ahí es donde empezamos a ver los problemas y los inconvenientes que se presentan ya en la vida real cuando quienes ganaron el concurso por meritocracia quieren entrar a posesionarse del cargo. Doctora Melba, este tema es muy interesante, es un tema donde todos los televidentes quieren participar. En este momento tenemos televidente en línea. Marlene, muy buenas tardes. Es muy interesante, es un tema donde todos los televidentes quieren participar. El televidente se llama Henry, muy bien, sí señor. Don Henry, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Henry, ¿cuál es su inquietud, por favor? Mi pregunta. Don Henry, disculpe, yo le voy a pedir un favor, si quiere, escúchenos por el teléfono y bájele todo el volumen a su televisor, por favor. Listo, sí, ya. Listo, ¿cuál es su inquietud, don Henry? La inquietud mía es esta. Yo
Llevo 25 años con la gobernación, 24 años, 7 meses. ¿La gobernación de Santander o la de Norte de Santander? La gobernación de Santander. Sí, señor. Tengo 58 años de edad. Y el concurso yo lo perdí. Y yo estaba provisional y me mandan una carta ya que se me terminó la provisionalidad. ¿La resolución? Sí, una resolución que ya que esto, como le digo, eso por fuera, ya. Desvinculado de la gobernación de Santander. Desvinculado de la gobernación de Santander. ¿Qué cargo desempeñaba usted, don Henry? Como conductor. Ok. Don Henry, muchas gracias, muchas gracias. No sé si tengamos ya restablecida. Doctora Marlene, ¿qué podemos contestarle al señor Henry, que es un empleado que estuvo vinculado a la gobernación de Santander? Bueno, pues la verdad no soy conocedora del tema. Precisamente teníamos a nuestro abogado, no nos podemos contactar con él, los problemas de la tecnología, pero de entrada, y según los últimos pronunciamientos del Consejo de Estado, don Henry tiene unos derechos adquiridos. Tendríamos que mirar exactamente cuántos años le faltan. Dice que tiene 58, los hombres se pensionan a los 62 para que pueda acceder a su pensión, porque también para adquirir la calidad de prepensionado se deben cumplir algunos requisitos. Por lo menos entonces, que le falten 3 años para poder tener derecho a esta pensión, sí señora. Sí, un número de semanas, en fin. Como le digo, abogado, este no es un tema que yo maneje muy extensamente. Pero hay algo que resaltar ahí, doctora Marlene, y televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en su programa Actúe en Derecho. No hay un cargo público, ¿sí?, que no tenga una función específica y que se deba desempeñar. El tema de hoy es qué pasa con estos empleados públicos que han adquirido estos tipos de derechos. Estamos hablando de personas que tengan una enfermedad catastrófica, personas que ya estén en condición de ser prepensionados o que sean cabezas de familia. ¿Por qué voy a esto, doctora Marlene? Y le formulo esta pregunta para que lo tengan en cuenta todos los televidentes. ¿Este concurso de méritos pueden llegar a trabajar en el departamento personas que no sean del departamento? No sabría decirle las condiciones establecidas para los concursos las condiciones de establecidas es que el concurso es a nivel nacional y si llegase una persona de otra región a ganar ese concurso de méritos, está en todo su derecho de venir a ocupar ese cargo en la gobernación de Santander. Pero ahí es donde empiezan a surgir muchas preguntas. ¿Qué pasa con los empleados o con las personas que en esta época de COVID-19, ¿sí?, tienen unas condiciones económicas bastante lamentables y ven sus derechos vulnerados en ese momento? Ese es un punto que hay que tener en cuenta y es un tema que nos ayuda a socializar nuestra periodista Mónica Alba en la ciudad de Cúcuta con el informe que nos va a presentar a continuación. La Corte Constitucional ha considerado que el concurso público es un mecanismo establecido para que se tenga en cuenta el mérito como criterio determinante para proveer los distintos cargos del sector público, evaluando aspectos de la persona como su formación, conocimientos, aptitudes, experiencia, entre otros, de tal forma que quienes ocupen finalmente los cargos que se convoquen sean quienes mejor puedan desempeñarlo. Los concursos de méritos estarán respaldados por garantías, objetividad, reglas, requisitos mínimos para aplicar al mismo. Los profesionales que ganaron recientemente el concurso de méritos comienzan a ocupar sus cargos en los entes territoriales. Pero ¿qué pasa con los empleados de libre nombramiento y remoción que han alcanzado su condición de prepensionados? Para que se activen los derechos del prepensionado se requiere el acto administrativo del nominador que, reconocido el derecho a quien ganó el concurso, tiene que proceder a emitir el acto administrativo que desvincula a esa persona que actualmente está laborando y que pues por alguna condición o no pasó el concurso o simplemente no participó, pero le llegó quien es el titular por ley del cargo que él está desempeñando. En ese momento jurídico, cuando él recibe la nota, él tiene que proceder por vía jurídica a exigirle al nominador, llámese gobernador, alcalde, gerentes, directores de institutos,
el otorgamiento de sus derechos vía tutela y obviamente el juez quien resuelva la misma, previo conocimiento de hecho y previa comprobación de los argumentos y la sustentación de la acción jurídica, le dirá al nominador en derecho que tiene en el periodo que le falte para adquirir la pensión, nombrarlo en un cargo similar, superior o crear temporalmente el cargo que le supla esa necesidad para alcanzar el periodo que le hace falta para cumplir su pensión. Julio César Arena, presidente de Sindeofinors y que de cerca ha conocido la situación de empleados en condición de prepensionados, da recomendaciones a esos trabajadores para iniciar el proceso con argumentos y pruebas que les pueda devolver prontamente su cargo. Es un procedimiento que no debe demorar mucho tiempo y lo que le hemos pedido a nuestros trabajadores y le decimos a los trabajadores en Colombia que consideran están inmersos en esta condición es tener ya toda una carpeta con esos documentos que van a ser presentados o que deberán ser presentados una vez, repito, se consume el hecho jurídico de que le notifiquen que llegó el que ganó el concurso, para que al día siguiente o en el mismo día en que recibió esa lamentable noticia, pues instaure las vías de derecho para defender su condición de prepensionado y ya pues dependeríamos de la respuesta tan inmediata del juez que evalúe la tutela. En tiempo de COVID-19, bajo la emergencia social y económica, la preocupación de los trabajadores, tanto que ganaron el concurso como también quienes están en condiciones precisas, como los prepensionados, se mantienen expectantes ante su futuro laboral. Nuestro canal TRO incentiva el cuidado para el COVID-19. La prevención frente al COVID-19. Primero, lávate las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar los ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. 5, procura guardar distancia. Y 6, limpia las superficies y los objetos. Tenemos televidente en línea, don Henry Lozada. Muy buenas tardes. La señora Beatriz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doña Beatriz, ¿cuál es su inquietud? Mi amor, era que yo estaba trabajando y yo ya tenía un año de estar trabajando. Pero yo le dije a la señora que yo quería salir 15 días de vacaciones y ella me dijo que sí. Entonces yo quería saber. Doña Beatriz, no le entendemos muy bien la pregunta. Doña Beatriz, si quiere bájele el volumen del televisor y escuchamos únicamente por el teléfono, por favor. Aló. Aló, sí señora, nos escucha muy bien, ahora sí nos escucha bien, doña Beatriz. Sí, señora. Doña Beatriz, ¿cuál es su inquietud? Yo estaba trabajando en un restaurante. Sí, sí señora. Pero yo le dije a la muchacha que yo quería salir 15 días de vacaciones. Entonces ella le dijo a la patrona y la patrona me dijo que sí, que salía a los 15 días, pero yo ya llevo un mes de estar en la casa. ¿Cuánto le pertenece a uno por un año? Bueno, tendría que hacerse la liquidación para saber cuántos son las cesantías, qué son las prestaciones a las que usted tiene derecho. Como lo hemos venido diciendo en estos programas, pues usted puede acudir a un consultorio jurídico en este momento para que le hagan la cuenta correspondiente, para que le hagan la valoración de su caso y sepa cuáles son sus prestaciones sociales y a qué derechos tiene, ya que estábamos hablando de una casa familia y el tema de hoy pues es la función pública. Doña Beatriz, muchas gracias. Continuamos en el programa Actúe en Derecho con el doctor Samuel Villamizar. Doctor Samuel, retomamos comunicación. Sí, señor. No le escuché muy bien la llamada que hace el señor Henry Lozada. Quisiera de pronto que me... El señor Henry Lozada habla de que fue desvinculado de la gobernación de Santander. Él llevaba 25 años laborando en la gobernación y fue desvinculado a través de resolución en estos últimos días. Esa es la inquietud. El señor Henry pregunta a qué derechos tiene, si el procedimiento fue adecuado y a qué derechos tiene en este momento el señor Henry. Además, porque tiene 58 años. 58 años. Un dato importante, tiene 58 años.
Ok. Acá, pues, según la información que él da, podría estar bajo el amparo de una figura que nosotros denominamos la figura del prepensionado, que la establece mejor la ley. A través de un decreto del 2003, establece que faltándole 3 años a la persona para adquirir su derecho a la pensión, se debe garantizar la estabilidad laboral de esa persona, y en ese momento se debe permitirle que pueda llegar hasta los 62 años o hasta la edad que la persona, porque puede que la persona llegue a los 62 años y opte por no pensionarse, y también puede acudir a la edad de retiro forzoso. Pero bueno, para no salirnos del caso del señor Henry Lozada, él está dentro de los últimos 3 o 4 años para salir pensionado, 58, está dentro de los 4 últimos años que le faltan para adquirir el derecho, si está en el régimen de prima media, es decir, colpensiones, y debería tener 1.300 semanas. Tiene 25 años de servicio, lo que nos quiere decir que tiene alrededor de 1.250 semanas en promedio, haciéndole acá un cálculo por encima, porque tiene 25 años de servicio y son un año hace 50 semanas para redondearlo, porque hace un poquito más, 52.3 o 4. En ese orden de ideas tendría más de 1.200 semanas, lo que quiere decir que está muy próximo a adquirir ese derecho a la pensión, y que, si bien es cierto, acá existe un dilema constitucional, porque hay el derecho del trabajador, del ciudadano que participa del concurso y tiene derecho a ser nombrado, frente al derecho a la estabilidad laboral, al mínimo vital de ese prepensionado, que no puede ser desmejorado. ¿Y qué tiene que hacer la administración pública? Tomar las medidas más sanas, ha hecho la Corte Constitucional, para favorecer tanto al que accede al cargo público, como también a aquella persona que así esté en un cargo en provisionalidad, en un cargo de carrera administrativa. Esa persona se le debe proteger su derecho y garantizárselo. Por eso es muy importante lo que decía el presidente del sindicato. ¿Qué debe hacer en estos momentos? Intentar una acción de tutela, sí, señor. Obviamente bien fundamentada, donde se establezca que tiene el derecho para gozar de su pensión, que está próximo a pensionarse, y que le garanticen ese derecho, porque la persona le faltan pocas semanas, pero al quedar retirado del cargo no va a tener un ingreso que le garantice poder seguir cotizando. Y vamos con llamada, tenemos televidente en línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Doña Marta, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, doña Marta? A ver, doctor, yo trabajé 16 años en la gobernación, en la Secretaría de Salud. Sí, señora. Yo era nombrada como profesional universitario. Tengo 52 años. Me llegó la resolución de retiro porque no gané el concurso. Yo necesito saber si tengo derecho a ser prepensionado. Doña Marta, usted es madre, cabeza de familia, aparte de que sea trabajadora haya sido trabajadora de la Gobernación de Santander. Sí, señor. Doctor Samuel, ¿qué le podemos contestar a doña Marta? Doña Marta tiene 16 años de servicio, me dice, ¿cierto? Fue lo que les... Sí, son 16 años, sí, señor. Tiene en promedio 900 semanas cotizadas, ¿cierto? Y está cotizando en donde, en el régimen de ahorro individual, fondo privado o en Colpensiones. 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 ¿Está en Colpensiones? Sí, señor. Sí, señor. Tenemos en comunicación. Colpensiones, bien. ¿Y cuántos años tiene la señora Marta? 52 cumplidos. 52 cumplidos. Entonces, mire, esto es muy importante, esa llamada de la señora Marta, para hacerle un análisis muy preciso acerca de qué es lo que debe reunir la persona para adquirir su derecho. Debe estar al menos faltándole 3 años para adquirir su derecho. Es decir, si es mujer, debe estar sobre los 54 años para que a los 57 adquiera su derecho, ¿cierto? Y si es hombre, debe tener 59 años para que a los 62 le den la protección de su derecho. Y debe estar cerca con las semanas, es decir,
Si estamos hablando de 1.300 semanas en el régimen de prima media, entonces la persona debe estar en promedio con 1.200 o 1.150, 1.200 semanas para garantizar que lo que le falta allí lo completa durante esos 3 últimos años. Entonces, en este caso, me atrevería a decirle, sin revisarle pues los documentos, a la señora Marta que no tendría esa calidad de prepensionado. La Corte ha dicho muchas veces que debe reunir los requisitos no solo de edad, sino también de semanas, y entonces debe ser un conjunto, porque no puede ser valorado que solo me falta, por ejemplo, edad, y ya tengo las semanas. Entonces, en ese caso, la persona tendría que esperar a llegar a la edad. Pero si la persona tiene ese conjunto de requisitos, como de número de semanas que equivalen a completar durante esos últimos 3 años, las 1.300, en igual sentido la edad, pues tendría esa protección constitucional a mi juicio, ¿no? El doctor Samuel ha tocado un tema muy sensible y hay que entrar a revisar, y lo vamos a desarrollar después de esta pausa comercial. Los entes territoriales, con la reducción de sus ingresos corrientes de libre destinación, están en capacidad de garantizarle los derechos a las personas que llegan a través del concurso de méritos y a las personas prepensionadas. Este tema después de este corte comerciales. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho con el doctor Samuel Villamizar. Tema sensible para todos los santanderianos y todos los servidores públicos. Concurso de méritos y el derecho que han ganado la gran mayoría que están siendo desvinculados en este momento, que es su condición de prepensionados. Vamos con un mensaje de WhatsApp que nuestros televidentes nos han escrito en este momento. Si existe el concurso de mérito en Colombia para postulación a cargos públicos, porque los partidos políticos hablan de cuotas para manejo de administraciones públicas, tales como el Senado y la Cámara de Representantes, donde abiertamente los líderes de cada partido se disputan estas administraciones. ¿Existirá el concurso de mérito? Si eso es un ejemplo de corrupción, creo que no es justo con aquellos que se postulan legalmente a estos cargos. Doctora Marlene, doctor Samuel, yo creo que el televidente se está refiriendo especialmente al tema de la elección del secretario del Congreso de la República. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente? Doctor Samuel. Claro, sí. Bueno, frente al tema de la elección del secretario general del Senado y de la Cámara de Representantes, pues ellos ya tienen un reglamento interno que cobija el Senado de la República, y ellos, como lo manifiesta el mismo escrito del WhatsApp, eligen pues de manera democrática, lo llaman ellos, donde hacen unos acuerdos y deciden para cada una de las vigencias cómo va a quedar conformada la mesa directiva, quiénes van a ser, quiénes van a tener los mayores, o qué partidos o qué movimientos irán a tener el nombramiento de esos cargos, que esos son cargos que no son cargos que se someten a un proceso de selección por vía de concurso de mérito. Entonces vale decir que el concurso de mérito solo aplica conforme lo señalado en la ley 909/2004 para los cargos de carrera administrativa. Yo soy muy optimista frente a esos concursos de mérito que se han adelantado. Considero, pero estoy refiriéndome única y exclusivamente frente a los cargos de carrera administrativa que tiene la administración pública. No hago referencia a cargos como por ejemplo cargos políticos, que frente a esos pues obviamente no aplica en virtud de la misma ley el tema de la protección, inclusive para ser considerado como un cargo de carrera administrativa. Luego, para mí el sistema está muy bien diseñado. La ley 909 obviamente tiene sus falencias, pero es un sistema que le permite a todos los ciudadanos. Vemos que hay una participación bastante grande, sí, hay muchos que quedan inconformes, pero todos los rigores a los cuales se somete, a mi juicio, están bien establecidos. La ley obviamente tiene algunas falencias. Por ejemplo, en el proceso de selección yo he representado personas que han quedado insatisfechas porque quizás
en las pruebas de conocimiento, o mejor dicho, al valorar, por ejemplo, la experiencia de una persona que viene desempeñando el cargo frente a una nueva, uno dice, pero ¿cómo va a ser posible una persona que lleva 15 años frente a una persona que hasta ahora está aspirando a este tipo de cargos, vaya a tener va a obtener el mismo puntaje o superior? Frente a eso también existen mecanismos de reposición y mecanismos obviamente a los cuales por vía administrativa se pueden acudir, y también demandar esa elección a través de lo contencioso administrativo por vía de nulidad y restablecimiento del derecho de ese acto administrativo. Sin embargo, pues eso es lo que no debe ocurrir, ¿no? Debe ser un proceso de selección objetiva, transparente, donde la persona pueda colocar toda su capacidad para el servicio público, que esa es la finalidad a mi juicio, ¿no? Vale la pena recordar que en ninguna parte de la Constitución referente al servicio público dice que se puede llegar por acuerdos políticos. Tenemos un televidente en línea desde la ciudad de Piedecuesta. Muy buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, Claudia? Lo que pasa es que yo soy madre cabeza de hogar. Sí, señora. Estaba nombrada en prioridad, estaba trabajando desde 2015 y el pasado 16 de junio me pasaron la resolución de despido porque ya llegaba la niña que había ganado el puesto en mi vacante, ¿sí? Sí, señora. Yo había pasado una carta como un preaviso, que respetara mi condición, que sí, pero ellos me contestaron que no, porque no habían más cargos donde ellos me pudieran ubicar. Yo desde un comienzo, todos los años he pasado que yo soy madre cabeza de hogar, pero no, así me sacaron. Entonces no sé qué. Abogado, aquí es donde entra a operar el llamado retén social. ¿Qué condiciones tiene este denominado retén social? Y expliquémosle un poquito a los televidentes qué es esto, qué es el denominado, repito, retén social. Sí, bueno, lo ha denominado la Corte Constitucional el retén social. Es una figura, por decirlo así, jurídica, mediante la cual se busca amparar a unas personas de la sociedad que están en una situación particular y concreta, como cuáles. Las madres cabeza de familia aplica, como por lo que señala ahí la señora Claudia, ella estaría inmersa dentro de esa protección constitucional del llamado retén social. Aplica también para los prepensionados, y también podrían estar incluidos ahí como unas terceras personas beneficiarias de ese llamado retén social, las personas que tengan algún tipo de discapacidad, las personas que tengan algún tipo de disminución o de pérdida de la capacidad laboral que le permita encajar en el que nosotros denominamos por vía constitucional el llamado retén social. Entonces va dirigido hacia un sector de la población que es vulnerable y que requiere esas medidas de protección de manera constitucional, y en este caso hacia ese sector específico de madres cabezas de familia, reitero, hacia las personas que están a punto de pensionarse y que ya le faltan solo 3 años para adquirir sus derechos. Hay la sentencia SU de unificación 003 de 2018, muy interesante, la Corte Constitucional sobre el tema de los prepensionados, y también las personas en situación de discapacidad. Entonces, hacia esos 3 sectores es el que nosotros consideramos, o que la Corte lo ha establecido, el retén social. La señora Claudia en este caso podría acudir a una acción de tutela, obviamente demostrando que tiene ese derecho como madre cabeza de familia, las pruebas que lo acrediten para demostrar que efectivamente se le está vulnerando como madre cabeza de familia. Para mí es mucho más complejo demostrar esa situación frente a un prepensionado, ¿no? Porque el prepensionado quizás aporta el número de semanas, su edad, o sea, la tiene un poco, por decirlo así, más suave la carga probatoria frente a la madre cabeza de familia, pero de igual manera podría acudir a esa vía constitucional, y como lo dijo el presidente del sindicato de Norte Santander que ustedes entrevistaron, eso debe ejercerlo mínimo o máximo dentro de un término de 6 meses, porque si no se estaría aplicando lo que ha establecido también la Corte, el principio de inmediatez. Entonces sería muy bueno que evaluara todas las pruebas que tiene y que acudiera ya a la única vía que tiene más inmediata para la protección de su derecho, sería una acción de tutela. Bueno, doctor Samuel,
Lo que veníamos desarrollando desde el bloque anterior, y pues ha sido la manifestación de la gran mayoría de televidentes, el Estado en este momento, los entes territoriales, tienen la capacidad económica, ya que los ingresos corrientes de libre destinación no son los mismos, se han reducido más de un 50%, para amparar en este momento tantos derechos? Bueno, pues se entiende primero que si yo soy titular de un derecho por vía de carrera administrativa, participé de un concurso, me posesionan, porque hasta que no me posesionen y aún va más allá, ¿no? Porque no es solo la posesión, viene el periodo de prueba, y si yo no supero el periodo de prueba, pues obviamente no va, después del periodo de prueba que viene, la inscripción en carrera administrativa del cargo. Es decir, primero viene ese nombramiento en provisionalidad, en periodo de prueba. Tenemos mensaje de WhatsApp en este momento, una pregunta que nos formula un televidente. Buenas tardes, tengo una inquietud. Mi hija se presentó y pasó el concurso de la rama judicial, pero aún no se ha hecho ningún pronunciamiento concreto sobre los nombramientos. Mi pregunta es, ¿dónde le pueden dar información sobre el estado del concurso? Doctora Marlene, yo creo que este es el común denominador, las preguntas que tienen muchos servidores públicos, porque con la virtualidad en este momento el sistema no soporta toda esta información para estar dándosela a todas las personas que acudieron a este concurso y pues poderles informar en qué condición están ellos frente a este concurso. Pues de por sí los nombramientos de la rama estaban bastante demorados. Los nombramientos de la rama no se habían realizado y esa era una queja constante de las personas que habían presentado, habían pasado y aún no les definían la situación, no los nombraban. Abogado, no sé si usted sepa, doctor Samuel, si esto se ha agilizado o con el tiempo que duramos en aislamiento, por el contrario, el tema debe estar en stand-by, debe estar en lo mismo, o sea, no han hecho nombramientos. Sí, mire, a nivel general los nombramientos, el proceso de nombramiento se suspendió, tanto así que el gobierno nacional en el estado de emergencia económica y social profirió unos decretos mediante los cuales permitió tomar algunas medidas frente a los nombramientos de carrera administrativa. Estoy hablando del sector central, de los que dependen directamente de la función pública. Y con base en ello, las administraciones departamentales, las gobernaciones y las alcaldías, acudiendo a lo señalado en estos decretos, reglamentaron también obviamente la suspensión, por ejemplo, porque lo que se prevé ahorita es que las personas no deben ir a acudir a lo que anteriormente llamábamos la posesión y invitaban los familiares y la gente era muy feliz. Todo es virtual. Ahora todo es virtual. Entonces, bajo esa modalidad se ha establecido que las administraciones le envían a la persona que ganó el concurso y de esa manera pues lo hacen pues de una manera virtual, ya está cambiando el tema presencial. Entonces eso, por ejemplo, fue una de las modificaciones y se suspendieron términos en los procesos que están adelantando actualmente, es decir, en los que están en etapa de selección. Frente a esos procesos sí hubo una suspensión de términos. No conozco si ya se habilitaron los mismos, pero sí tengo claridad que durante el término de la emergencia económica y social que se presentó, hubo una suspensión de términos para los procesos que estaban en etapa de selección, más no para los que ya ya terminaron con su proceso como tal. De esa manera permitió que muchas personas, ahorita lo estamos viendo, se están posesionando e inclusive los que están nombrando ahorita, en virtud de estos decretos, vuelvo y lo reitero, no los están nombrando de manera definitiva, sino los están nombrando en periodo de prueba, y aún más allá, ni siquiera en periodo de prueba. He conocido algunas administraciones del área metropolitana que han adoptado por nombrarlos como en un periodo de supervisión o vigilancia, algo así que lo denominan. Tiene un término especial, pero ni siquiera están empezando a contabilizar desde ahora. O sea, le hacen el nombramiento, pero ese nombramiento no empieza a contar el término del periodo de prueba, cosa que a mi juicio no debería ser así, pero que los mismos decretos expedidos por el presidente de la República lo permitieron. Entonces, amparado con eso,
están nombrando así, de esa manera, a los funcionarios públicos? Porque yo considero que el acto administrativo debe decir, nómbrese a Samuel Villamizar en el cargo tal, código tal, de carrera administrativa, pero están nombrando de manera diferente. Nómbrese como lo establece el decreto presidencial, ni siquiera en periodo de prueba, sino le colocaron un término ahí. Es que eso no existe para mí dentro del ordenamiento jurídico. Usted lo nombra y lo posesiona en el cargo, pero le pone la salvedad. Si no está en la ley, no existe. El periodo. Sí, entonces me parece que no debería serlo así, sin embargo, las administraciones lo están tomando de esa manera. Frente a los nombramientos de la rama judicial, la verdad no conozco, sé que están muy atrasados los procesos y máximo ahora con este tema de la pandemia, ¿no? Sí, los procesos en la rama judicial siempre han sido bastante demorados y pues sobre estas nuevas modalidades de nombramientos obviamente se van a venir muchas demandas, como en otros temas donde estos decretos han dejado, los decretos presidenciales de emergencia han dejado muchos vacíos jurídicos. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Continuamos en su programa Actúe en Derecho. Esta es una campaña del Canal TRO para prevenir el COVID-19. Prevención frente al COVID-19. Primero, lave las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar los ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. 5, procura guardar distancia. 6, limpia las superficies y objetos. Tenemos televidente en línea, doña Yolanda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctores. ¿Cómo están? Muy bien, doña Yolanda. ¿Cuál es su inquietud? Gracias. Mire, es que yo soy una persona de 55 años y 10 meses. El 24 de abril, pues en plena pandemia, me despidieron de la empresa donde estaba laborando, pues es una empresa del sector privado. En Colpensiones, estoy afiliada a Colpensiones y tengo 1.586 semanas. Yo quisiera saber si a mí me cubre la ley de prepensionados. La cubriría, doctor Samuel, ¿cierto? Sí. 55 años, 1.500 semanas, le faltarían 2 años. Sí, le faltaría muy poco para adquirir su derecho. A mi juicio sí estaría dentro de los requisitos que establece la Corte. ¿Usted le alegó eso al empleador? ¿La señora le alegaría eso al empleador? Sí, doctor, yo le alegué al empleador, pero pues ellos no hicieron caso omiso de eso y no han atendido pero no sé a quién recurrir, si al Ministerio del Trabajo. No, el Ministerio de Trabajo no vaya a acudir, tiene que interponer una acción constitucional, ya usted no tiene otro mecanismo diferente. El Ministerio de Trabajo es un ente regulador y de inspección, control y vigilancia, pero no en ningún momento es una autoridad judicial para ordenar el reintegro suyo hasta que adquiera el derecho. Entonces sí, la recomendación es que acuda de manera urgente. Para mí tiene todos los requisitos, doctora y doctores, porque tiene 58 años la señora. Debe tener en cuenta que no pueden pasar más de 6 meses, ¿no? Tiene 6 meses para ejercer la acción de tutela. Así es, por virtud del principio de inmediatez. Entonces, tendría solo 6 meses para ejercer su derecho. ¿Cuándo fue que la desvincularon? 24 de abril, doctor, estando en plena... Teniendo ese agravante de que fue en plena pandemia, sí, señor. Estamos hasta octubre, ¿no? Entonces, tenga muy en cuenta los términos y lo que le recomiendo es interponga la acción de tutela. No vaya ante entes. Yo no es que desconfíe de la acción del Ministerio de Trabajo en este caso, pero tiene que acudir a la protección constitucional de sus derechos. Es el mecanismo más idóneo que usted tiene para hacerlo valer. El doctor podría acudir a un consultorio jurídico, de manera virtual están trabajando para que le ayuden con esta acción, o a la Defensoría del Pueblo también le puede ayudar a instaurar esta acción de tutela, incluso la misma personería le podrían ayudar a instaurar esta acción. No debe dejar pasar los 6 meses porque se pierde el requisito de la acción de tutela, que es la inmediatez. O sea, las acciones de tutela se deben presentar rápido, inmediatamente. Esto quiere decir el principio de la inmediatez de la acción de tutela. Si usted deja pasar 6, 8 meses, pues ya se pierde la inmediatez. Gracias, doctores. Dios los bendiga. Bueno, tenemos mensaje de WhatsApp, tenemos otra inquietud de nuestros televidentes.
Mi caso es el siguiente, estoy en la lista de elegibles por el Consejo Nacional del Servicio Civil desde el año 2019 para docentes de aulas de ciencias políticas y económicas. No estoy en los primeros puestos. ¿Puedo hacer algo para que me tengan en cuenta o alguna prelación por ser madre cabeza de familia y pueda ser nombrada así no esté en los primeros puestos, ya que de igual forma la lista no se ha movido desde el año pasado? ¿Tengo derecho a poner alguna acción o puedo hacer algo? Esa es la pregunta de nuestro televidente vía WhatsApp. Doctor Samuel. A mi juicio no tendría, tiene una condición especial que la señora manifiesta. Madre cabeza de familia es lo que señala, ¿cierto? En el escrito. Sí, señor. Pero esa condición pues obviamente le da una serie de beneficios y derechos, pero para poder uno decir que pueda llegar a esta condición, modificar la lista de elegibles, no resultaría algo objetivo, porque ya hay una lista de elegibles, ya hay un orden preestablecido, y esta condición no podría llegar a alterar el orden de elegibilidad que está allí consagrado. Podría manifestarle esta situación mediante un oficio con el número del concurso al operador que está realizando este proceso de selección para que la tenga en cuenta, pero sin embargo obviamente deben agotar toda la lista de elegibles. Por ejemplo, si ella está en el orden ya de elegibilidad y tiene el mismo puntaje con respecto a otra persona, ahí podría tener una ventaja. Es decir, entre el tercero y cuarto o entre el segundo y tercero tuvieron el mismo puntaje, pero ella tiene esa condición, uno podría decir, ella tendría mejor derecho en ese prelación, caso, tendría prelación. Tendría una prelación, pero alterar el orden de elegibilidad para mí no sería pues prudente desde mi punto de vista. Tenemos otro mensaje de WhatsApp de nuestros televidentes. Es el siguiente mensaje. Buenas tardes. Una persona que tiene restricciones médicas por enfermedades de origen común y lleva 5 años laborando en provisionalidad. Si el cargo ya tiene lista de elegibles, ¿lo pueden retirar del cargo? Doctora Marlene. Bueno, pues aquí estamos frente a uno de los temas que estaría protegido. Esto es un fuero de estabilidad también. Entonces, para mí no sería procedente retirarlo del cargo y él tendría que alegar este fuero, digamos, de estabilidad que tiene porque está protegido por su condición. ¿Qué opina usted, doctor Samuel? ¿Estoy en lo cierto? Pues no, yo comparto su posición. Lo que pasa es que frente a este tema de las personas en situación de discapacidad, la Corte ya tiene una línea jurisprudencial muy buena en el sentido de darle la protección a las personas que se encuentren en este tipo de situación y darle esa protección en el sentido de evitar de que esta persona que lleva 5 años incapacitada, independiente de que si está valorada o no, inclusive por la pérdida de la capacidad laboral, porque ese es el tema de discusión, ya fue valorado por la Junta Médica o correspondiente para determinar cuál es su grado de invalidez o de su pérdida de capacidad laboral, y la persona dice, porque durante los 5 años he estado en este procedimiento, no me han valorado porque no ha terminado la recuperación de la persona, y en ese sentido pues no le han podido realizar la valoración de la pérdida de la capacidad laboral. Y aún en esos casos la misma Corte ha venido protegiendo. Sin embargo, es una crítica frente a los jueces constitucionales que les corresponde fallar este tipo de acciones, que no se ponen esa camisa, ese ropaje de protección constitucional, y que desafortunadamente llegan a decir no, que este no es el mecanismo, que váyase por una acción ordinaria, y entonces no lo ven como una protección frente al principio de una persona que está en situación de discapacidad. Entonces, para mí sí debe existir la protección. Inclusive la misma Corte Constitucional señala que no debe estar ni siquiera la persona calificada, pero si usted va, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia, allá sí le pide que esté calificada, unos rangos, que es la discusión que ha estado entre la Suprema y la Constitucional, que si está de 0 a 15%, es leve, o sea, como una graduación de la discapacidad de la persona. Y que si es de 15 al 35, entonces ya es grave, ya merece protección. Entonces se empezaron a hacer una serie de escalas que a mi juicio no
no deben ser tenidas en cuenta, porque lo que está de por medio es el derecho a la salud de la persona, el derecho a la protección de esa persona, que no tiene otro mecanismo más sino acudir al juez constitucional. Algunos también sostienen de que qué tipo de incapacidades, que si esa incapacidad, si pierde por ejemplo ese empleo, la persona podría seguir generando recursos trabajando en otra empresa o realizando otra actividad. Entonces ahí vienen muchos factores que están en juego. Sin que embargo, deberían, pues, sí, que deberían entrar a analizarse y que pues no se están analizando en la inmediatez de una acción constitucional. En este aspecto podría tener razón la Corte. Bueno, hemos llegado al final de su programa Actúe en Derecho. Los esperamos mañana, 2 en punto de la tarde, con nuestro consultorio jurídico. Mañana tenemos consultorio jurídico. Que tengan un feliz resto de tarde.